Buen día. Siguiendo con el desarrollo de la unidad número 8, referente a pasivo, hoy analizaremos un rubro muy importante dentro de la estructura patrimonial, cual es el de remuneraciones y cargas sociales. El recurso humano es un elemento de vital importancia en toda organización, ya que coadyuva al desarrollo de las operaciones inherentes al giro en pos de lograr un objetivo. Por tal motivo, su estudio es trascendental, pues una buena administración de este recurso permitirá alcanzar tales objetivos con mayor eficiencia y eficacia. Para iniciar toda relación laboral, es necesario previamente definir los roles de cada puesto de trabajo y los perfiles de quiénes son las personas que reúnen las condiciones para ocuparlo. Por ello, esta etapa se inicia con lo que se denomina reclutamiento y selección de personal. Con la documentación arrimada por los potenciales empleados y la entrevista realizada, personal idóneo en la materia y algún representante de la parte administrativa del ente en cuestión deberán adoptar la decisión de hacer una nómina por orden de mérito de todas aquellas personas que reúnen las condiciones y perfiles para cada puesto de trabajo. Se procede a notificarlos y previa presentación de la documentación tal como documento nacional de identidad, clave única de identificación laboral, el examen psicofísico, planilla prontuarial, carnet sanitario, currículum, formulario de cargas de familia, formulario 572 referente a impuesto a las ganancias, el formulario de recepción del reglamento interno de la empresa, certificado de residencia, convivencia, formulario de adhesión a la obra social y la de su grupo familiar, declaración de beneficiarios para los seguros de vida, foto actualizada, etc., se formaliza el llamado contrato de trabajo, el cual debe constar en el legajo de cada empleado. Al incorporar nuevos empleados, emergen una serie de obligaciones a los empleadores ante determinados organismos públicos. Así, ante la AFIP-DGI, se debe dar el alta de la relación laboral en el módulo Simplificación Registral y periódicamente realizar los depósitos tanto de aportes y contribuciones ante el Administrador Nacional de Seguridad Social, llamado como ANSES. En este caso, debemos incorporar a través del programa de simplificación registral toda la información relacionada con los datos del trabajador y sus vínculos familiares. Al inicio de la relación laboral, el empleador debe notificar a cada uno de sus empleados dentro de los 10 días hábiles de su incorporación al Sistema Único de Asignaciones Familiares, más conocido como SUAF, las nuevas normas del régimen de asignaciones familiares. Esta notificación se debe realizar en duplicado, entregando un ejemplar al trabajador y anexando otro ejemplar en su legajo y ser exhibida al ANSES a su requerimiento. Ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, los empleadores tienen la obligación de llevar un libro especial conteniendo datos laborales. Dicho libro debe encontrarse registrado y rubricado en idénticas condiciones que se exigen para los libros principales de comercio, es decir, no deben tener alteraciones, ni tachaduras, enmiendas, interlineaciones, sino se lo lleva en legal forma este libro o los registros, planillas u otros elementos de control exigidos por los estatutos o convenios colectivos de trabajo, será tenido como presunción a favor del trabajador. En dicho libro especial se debe consignar la individualización íntegra y actualizada del empleador,
identificación del trabajador, estado civil de este, su fecha de ingreso y fecha de egreso, las remuneraciones asignadas como así también las percibidas, individualización de aquellas personas que generen derecho a la percepción de asignaciones familiares, demás datos que permitan una exacta evaluación de las obligaciones a su cargo y todos los demás requisitos que establezca la reglamentación. El empleador deberá cumplir con las obligaciones que resulten de esta ley, de los estatutos profesionales, convenciones colectivas de trabajo, como así también de los sistemas de seguridad social, de modo tal de posibilitar al trabajador el goce íntegro y oportuno de los beneficios que tales disposiciones les acuerdan. También los empleadores tienen la obligación ante los sindicatos, ¿sí? Consistente en el depósito de los aportes. Es decir, que el empleador debe observar las obligaciones tanto frente a los organismos sindicales como así también los organismos de seguridad social. La obligación de ingresar los fondos de seguridad social por parte del empleador y los sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o como agente de retención, constituye una obligación contractual. Cuando el contrato de trabajo se extinguiera por cualquier causa, el empleador está obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo donde conste el tiempo de la prestación efectiva, la naturaleza de la prestación, constancia de los sueldos percibidos, constancia de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de seguridad social, como así también la calificación profesional obtenida en el o los puestos de trabajo. Toda relación laboral se encuentra regulada por la Ley 20.774, Ley de Contrato de Trabajo, la cual rige en todo lo relativo a validez, derechos y obligaciones de las partes intervinientes. En su artículo primero afirma que el contrato de trabajo y la relación laboral se rigen por esta ley, por leyes y estatutos profesionales, por las convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales, por la voluntad de las partes, como así también por los usos y costumbres. Ahora bien, las disposiciones de esta ley no serán de aplicación a los dependientes de la administración pública, tanto nacional, provincial o municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de convenciones colectivas de trabajo. También se encuentran exceptuados los trabajadores agrarios, como así también los trabajadores del servicio doméstico. Esto es así por cuanto ellos cuentan con una normativa específica. Complementan el marco normativo. La Ley 24.714, Ley de Asignaciones Familiares, la cual determina quiénes y en qué condiciones serán beneficiarios receptores de las asignaciones familiares. Las distintas resoluciones van fijando los valores a percibir por tales conceptos de acuerdo al nivel salarial de los trabajadores. Otra normativa de mucha importancia es la Ley 24.241, que es la que regula todo el régimen relacionado con el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, centrando pues su atención en todo lo que se vincula con tales beneficios previsionales. La Ley 23.660, Ley de Obras Sociales, y la Ley 23.661, que regula lo relacionado con el Sistema Nacional de Seguro de Salud. La Ley de Obras Sociales establece que todo empleado que se desempeñe en relación de dependencia estará protegido con los servicios de asistencia médica y farmacéutica, tanto para el trabajador y todo su grupo familiar primario. También tenemos que mencionar la Ley 24.557, que es la que regula los riesgos de trabajo.
la cual crea la figura de las aseguradoras de riesgos de trabajo, más conocidas como las ART, que actuarán en actitud preventiva junto con las empresas, haciéndose cargo de los infortunios laborales que pueda sufrir el trabajador. También debemos citar, entre otras normativas, la Ley de Asociaciones Sindicales, Ley Nacional de Empleo, Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo, la Ley 20.628 relacionado con la determinación del impuesto a las ganancias para los empleados en relación de dependencia, encuadrados como dentro de la cuarta categoría. Es importante hacer notar que toda esta normativa, a los fines de este curso, es simplemente como una mera introducción, por cuanto esta temática deberá ser analizada con sumo grado de detalles en otra materia del área jurídica denominado Derecho Laboral. Ahora bien, ¿qué constituye el trabajo? ¿O cómo puede conceptualizarse el trabajo? El trabajo se puede conceptualizar diciendo que es toda actividad lícita, es decir, que no debe ser contrario a la moral ni a las buenas costumbres. Que una persona física llamada empleado o trabajador se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de otro y bajo su dependencia, denominado empleador, durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, a cambio de una remuneración. Con lo cual, el trabajo nunca se presume gratuito. De esta conceptualización emergen los distintos elementos que deben estar presentes en toda relación laboral. Las partes interactuantes. Por un lado, una persona física que reviste el carácter de empleado o trabajador, quien estará obligado a realizar un acto, ejecutar una obra o prestar un servicio a favor de aquella persona o empresa que reviste el nombre de empleador o patrón, quien se encontrará a disposición de aquel durante un periodo de tiempo que puede estar expresamente determinado o por tiempo indeterminado, pero a cambio de esa contraprestación, él deberá percibir una remuneración. Y ahora bien, ¿qué podemos entender por remuneración? A los fines de la ley de contrato de trabajo se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador por el contrato de trabajo. Dicha remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital y móvil. ¿Y qué es el salario mínimo vital y móvil? El salario mínimo vital y móvil es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia en su jornada legal de trabajo, de modo tal que le permita asegurar una alimentación adecuada, una vivienda digna, educación, vestimenta, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones. Ahora bien, ¿y a cuánto asciende dicho salario mínimo vital y móvil? Desde el 1 de noviembre del 2020, el salario mínimo vital y móvil asciende a la suma de pesos 18.900 para aquellos que cumplen una jornada laboral completa. Ahora bien, a partir del 1 de diciembre del año 2000, esas sumas pasarán a ser de 20.587. Y finalmente, a partir del 1 de marzo del 2021, el salario mínimo vital y móvil por mes quedará fijado en la suma de pesos 21.600 para trabajadores de tiempo completo. ¿Y qué entendemos por sueldos y qué entendemos por jornales?
Hay que hacer una distinción terminológica entre ambos conceptos. ¿Por qué? Y porque denominamos sueldo aquella remuneración que se paga en relación con el mes de trabajo, donde la suma es fija, independientemente de la duración del mes o la cantidad de días laborales que tenga el mismo. Es decir, da lo mismo que yo esté efectuando la liquidación de haberes correspondientes al mes de febrero, que sabemos que el mismo consta de 28 días, salvo cada 4 años que tiene 29 días, o los meses que tenga 30 días o bien aquellos que tengan 31. A los fines de la liquidación de sueldos, siempre debemos considerar que el mes consta de 30 días. Este término de sueldo es distinto al término de jornal, porque este último está referido cuando la remuneración se abona, se paga con relación al día u hora de trabajo. Dentro de la liquidación de los sueldos y jornales, tenemos que ver cómo están compuestas tales remuneraciones. Por un lado, el sueldo del empleado estará integrado por los siguientes componentes. El sueldo básico, que son los importes mínimos que debe percibir el trabajador, el cual está establecido por las convenciones colectivas de trabajo de acuerdo a la actividad o rama afín a la tarea desarrollada. Este sueldo básico es el punto de partida para la determinación de otros conceptos, como así también de otros valores. A ese sueldo básico se le debe sumar los llamados adicionales remunerativos, ¿sí?, que cada convenio colectivo de trabajo suele contemplar dentro de sus disposiciones. Dichos adicionales deben ser abonados, algunos en función al sueldo básico, otros en base a montos fijos o montos variables. Ejemplos representativos de estos adicionales remunerativos podrían ser el adicional por antigüedad, por presentismo, por productividad. A dichos conceptos se le debe de traer un importe denominado aporte, que son las retenciones practicadas por parte de los empleadores, quienes deben actuar en calidad de agentes de retención. A esto se le deben adicionar aquellas sumas que revisten el carácter de adicionales no remunerativos, entendiéndose por tales aquellos que no están sujetos a los descuentos de ley, como son los aportes previsionales. Y tenemos que adicionar un concepto muy importante denominado asignaciones familiares, también conocido con el nombre de salarios o subsidios familiares. Vale decir que al sueldo básico le sumamos los adicionales remunerativos, le restamos los aportes, le sumamos los adicionales no remunerativos, más las asignaciones familiares, constituyen los conceptos que integran el sueldo del empleado. Y el sueldo bruto del empleado va a ser la sumatoria de este concepto llamado sueldo básico más los adicionales, que son los conceptos remunerativos como presentismo, adicional por antigüedad y adicional por título. Ahora bien, vamos a hacer una distinción entre dos conceptos importantes. Por un lado, estos conceptos remunerativos que recién mencionamos. ¿Qué se entiende por conceptos remunerativos? Son aquellos por los cuales el trabajador realiza aportes y el empleador contribuciones a la seguridad social. Estos conceptos remunerativos se computan en el sueldo anual complementario, más conocido como aguinaldo, también en las indemnizaciones. ¿Cuáles serían ejemplos de conceptos remunerativos? Los sueldos, los jornales, las comisiones, algunos adicionales, salarios por licencias, por vacaciones
o por enfermedad. En tanto que, a diferencia de los conceptos no remunerativos, que son aquellos que no llevan dichos aportes y contribuciones y por ende tampoco se van a computar en el cálculo del sueldo anual complementario ni las indemnizaciones. ¿Cuáles serían los ejemplos de estos conceptos no remunerativos? Las indemnizaciones por antigüedad, indemnización por falta de preaviso, vacaciones no gozadas, asignaciones familiares, etc. Ahora bien, también tenemos que mencionar los llamados beneficios sociales. ¿A qué denomina beneficios sociales la Ley de Contrato de Trabajo? Denomina beneficios sociales aquellas prestaciones de naturaleza jurídica, de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador por sí o por medio de terceros y que tienen por objeto mejorar la calidad de vida del trabajador y el de su grupo familiar. Ejemplos de estos beneficios sociales son, por ejemplo, servicio de comedor de la empresa, los vales de almuerzo hasta un tope máximo por día, los vales alimentarios y ticket canasta hasta un tope del 20% de la remuneración bruta de cada trabajador, reintegros de medicamentos y gastos médicos del trabajador y de su grupo familiar, provisión de ropa de trabajo u otros elementos vinculados al desempeño de la tarea, reintegro por gastos de guarderías o sala maternal cuando la empresa no cuente con ellas, provisión de útiles escolares y guardapolvos al inicio del periodo escolar, pagos de cursos o de seminarios, pago de gastos de sepelios de familiares a cargo. Estos son los que contempla la ley de contrato de trabajo. Ahora bien, esta imagen nos está mostrando, en cierto modo, los destinos de estos conceptos que hemos dado en llamar aportes y contribuciones al sistema de seguridad social. Como podrán ver, la imagen de la izquierda muestra un grupo de personal médico que en definitiva está brindando un servicio de fundamental cobertura para cualquier ser humano. La imagen de la derecha muestra un anciano que goza con su nieto de un beneficio previsional. Veremos ahora esto tan importante que reviste en todo sistema referente a los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social. Por un lado, diremos, ¿qué son los aportes? Los aportes podrían ser conceptualizados diciendo, son aquellas retenciones practicadas por parte de los empleadores que deben actuar en calidad de agente de retención sobre el sueldo bruto de los empleados para dar cumplimiento a distintas leyes especiales. Ejemplo, jubilación, obra social, no constituyen una pérdida para el empleador, sino que constituyen un pasivo, ya que el empleador está actuando en calidad de agente de retención, reteniendo dichos importes, los cuales deben ser depositados a favor de los organismos recaudadores, quienes en realidad están de alguna manera aportando son los empleados en relación de dependencia. Y dicha retención es captada por los empleadores y debiendo ser depositada ante los organismos de recaudación. Por otro lado, conceptualizaremos las contribuciones sociales. Las mismas constituyen costos para el empleador, ya que él tiene que contribuir por cada empleado en relación de dependencia sobre la base del sueldo bruto que posea cada empleado. Y esto es así dado que tiene que dar cumplimiento a leyes especiales.
Las contribuciones patronales también suelen denominarse cargas sociales. Ejemplos de contribuciones patronales tenemos la jubilación, Fondo Nacional de Empleo, asignaciones familiares, etc. Veremos ahora a través de un cuadro comparativo, por un lado, cuál es la ley social vigente, el aporte efectuado por parte del empleado, la contribución patronal a cargo del empleador y cuál es el organismo recaudador. El primer concepto que vamos a analizar es el referido a la jubilación. La Argentina, desde el año 2008, cuenta con el Sistema Integrado Previsional Argentino, conocido con el nombre de SIPA, que fue creado por ley nacional. Este es un régimen público, solidario, integral, que unifica el sistema previsional argentino al absorber el régimen privado de capitalización a cargo de las AFJP que rigieron desde el año 1994 hasta el año 2008. Todos los trabajadores en relación de dependencia realizan un aporte equivalente al 11% de su remuneración bruta mensual para el cobro de una jubilación futura. El régimen previsional público es administrado por el ANSES, cuenta con el respaldo del Estado, que es quien garantiza el pago de las jubilaciones y pensiones de las generaciones futuras. La contribución jubilatoria equivale a hoy al 10,17%, contemplado también por ley y que se aplica sobre los sueldos brutos de los empleados en relación de dependencia. Vale decir que esta contribución jubilatoria es el empleador quien contribuye por cada uno de sus trabajadores en relación de dependencia para que a futuro ellos puedan acceder a dicho beneficio. Otra ley social es el Instituto Nacional de Seguros Sociales para Jubilados y Pensionados. Por el principio de solidaridad y subsidiariedad que rige en materia laboral, tanto trabajadores y empleadores deben aportar y contribuir respectivamente para que los actuales jubilados y pensionados puedan hoy percibir tales beneficios. La ley que la regula es la 19.032. El porcentaje del aporte vigente a la fecha es equivalente al 3%, en tanto que el de la contribución equivalente al 1,50%. Veamos ahora la obra social. Tal aporte y contribución permite que el trabajador y su grupo familiar primario puedan acceder a una prestación médica y farmacéutica a través de obras sociales sindicales. La ley que la regula es la ley 23.660. Los porcentajes de aportes y contribuciones se desglosan una parte para la obra social propiamente dicha y el remanente para el ANSAL. El ANSAL es una entidad del Estado de derecho público que tiene como objetivo la administración del seguro, la promoción e integración del desarrollo de las prestaciones de salud. A hoy, si el sueldo bruto del empleado es mayor a pesos 2.400, ese porcentaje de aporte, que a hoy es equivalente al 3%, se debe tomar o computar el 85% de ese 3% es lo que constituye el aporte para la obra social, que es el 2,5%. Si el 15% restante se lo aplicamos a ese 3%, vamos a determinar que el porcentaje a aportar a favor del ANSAL asciende a 0,45%.
Desde el punto de vista de las contribuciones, la sumatoria entre obra social y ANSAL asciende a un porcentaje equivalente al 6%. Sobre dicho porcentaje aplicamos idéntica metodología que para el caso de los aportes, vale decir que para sueldos que sean mayores de pesos 2.400, el 85% aplicable sobre ese 6% nos da como resultante el 5,10% en concepto de contribución por obra social, en tanto que para el ANSAL irá el 0,90%. A continuación veremos la contribución de la asignación familiar. La contribución a hoy es equivalente al 4,44%. Luego tenemos otro concepto denominado Fondo Nacional de Empleo. El Fondo Nacional de Empleo, conocido con las siglas FNE, es el que se tratan de fondos que están destinados a prestaciones para la protección de aquellos trabajadores desempleados que reúnan determinadas condiciones, por ejemplo, que se hayan quedado sin una fuente laboral, ¿no?, en la medida que, supongamos, dicha relación laboral haya sido extinguida de mutuo acuerdo con el empleador. También serán acreedores de ese Fondo Nacional de Empleo aquellas personas que no revistan el carácter de monotributistas. El Fondo Nacional de Empleo es una contribución equivalente al 0,89% sobre el sueldo bruto de cada empleado en relación de dependencia. Luego tenemos un concepto muy importante, denominado aseguradoras de riesgos de trabajo. Son empresas privadas que brindan las prestaciones que prevé la ley 24.557. Su desempeño es similar a la de las empresas aseguradoras, ¿no?, y a hoy el valor es equivalente a un valor fijo, ¿sí?, más un porcentaje variable. También tenemos el seguro de vida, que es prestado por empresas de seguros que de alguna manera tienden a realizar la cobertura de cualquier infortunio laboral. Ambas, tanto las aseguradoras de riesgos de trabajo como así también las compañías aseguradoras, están sujetos al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Este seguro de vida a hoy es un valor fijo. Todos estos conceptos son de alguna manera recaudados por un organismo público, el organismo público de mayor recaudación a nivel nacional, que es AFIP-DGI, y que los mismos son recaudados periódicamente y para lo cual se debe realizar la presentación de un formulario 931 que enseguida vamos a analizar. Por otro lado, si es que estamos, nosotros en este curso vamos a analizar el convenio colectivo para los empleados de comercio. En este convenio colectivo hay una ley especial denominada una INACAP, que siglas que de alguna manera están reflejando el Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio. Este organismo ha sido creado y homologado en el marco de las convenciones colectivas de trabajo con el fin de adecuar la capacitación y la formación tanto de trabajadores y empleadores a los requerimientos de un mercado laboral altamente competitivo. Este organismo se financia casualmente con la contribución patronal mensual, ¿sí?, que es equivalente al 0,5%, y que se debe ingresar en forma obligatoria a cargo del empleador, ¿sí?, y que concierne a todos los trabajadores que se encuentran en la órbita del contrato mercantil. Este concepto es recaudado directamente y depositado a favor de dicha institución. Y otro
organismo muy importante que rigen todas las convenciones colectivas de trabajo son los llamados sindicatos. Los sindicatos, en el marco de todo contrato de trabajo, tanto el empleador y el trabajador, no solo tienen que realizar aportes y contribuciones al sistema de seguridad social que ya hemos analizado, sino también a estas asociaciones sindicales. ¿Y cuál es el objetivo de estas asociaciones sindicales? De alguna manera es las que ejercen la representatividad del contrato de trabajo en el ejercicio de los derechos que emergen de los contratos individuales de tales trabajadores. Si nosotros circunscribimos estos sindicatos, que también es un aporte variable y que son directamente recaudados por tales sindicatos, en el ámbito del convenio colectivo de trabajo que hemos elegido en esta cátedra para su estudio y análisis, que es el convenio colectivo de trabajo para los empleados de comercio, tenemos el sindicato, se denomina Centro de Empleados de Comercio, y el aporte, el porcentaje a recaudar equivale al 2% si es que el trabajador no se ha afiliado, o equivalente al 3% aplicable también sobre el sueldo bruto si es que el trabajador decidió afiliarse. El Centro de Empleo de Comercio es una entidad de primer grado que nuclea a los trabajadores de los empleados de comercio. Y otro organismo, FAECIS, que es casualmente es una asociación sindical de segundo grado, que es la Federación para los empleados de comercio y también de servicios. El importe o el porcentaje que el mismo recepta es equivalente al 0,50% en calidad de aportes. El FAECIS es una asociación sindical de segundo grado y que representa a los empleados que trabajan en el comercio y servicio en todo el país. Agrupa a los sindicatos de primer grado, que son los que afiliaron directamente a los trabajadores en cada localidad. Ahora bien, vamos a analizar algo muy importante y que ha sufrido un cambio también relevante, que casualmente reviste el carácter de asignaciones familiares. Dijimos al inicio de la exposición que la ley 24.714 es la ley que regula todo lo atinente a las asignaciones familiares, la que determina la cuantía de las mismas y que varían de acuerdo a las zonas y a los niveles de ingresos. Debemos hacer referencia que las asignaciones familiares existieron dos sistemas en nuestro país. Un sistema que se denominaba fondo compensador y que consistía en que era el empleador quien debía abonar las asignaciones familiares y que luego compensaba a él con las cargas sociales de jubilación, asignaciones familiares y Fondo Nacional de Empleo, pero este sistema ya no es aplicable, dado que, en cierto modo, el empleador, al momento de realizar esa operatoria tan delicada como es el reclutamiento y selección de personal, muchas veces él, en cierto modo, su decisión estaba, en cierto modo, influenciada por la cantidad de cargas de familia que pudiera declarar el postulante. Entonces, de pronto, si ese postulante, por más buenos requisitos o que a lo mejor reunía todas las condiciones para un determinado puesto de trabajo, tenía una carga de familia muy importante, muy probablemente el empleador lo descartaba porque sabía que eso implicaba una mayor contribución que él tendría que realizar. Si bien es cierto, estaba esa posibilidad de la compensación con las cargas de familia, digamos con las cargas sociales, pero eso era un procedimiento bastante lento. Entonces, casualmente, con el fin de que esa situación no genere algún tipo de discriminación hacia los posibles postulantes para un determinado puesto de trabajo, surgió con buen acierto un nuevo sistema denominado Sistema Único de Asignaciones Familiares, cuyas siglas es el SUAF. Este sistema es el que rige a hoy y que consiste que
directamente sea el ANSES quien abone las asignaciones familiares previa presentación de la documentación. Es decir, que en el Sistema Único de Asignaciones Familiares, conocido como SUAF, a través de este mecanismo, es el ANSES quien liquida y abona las asignaciones familiares en forma directa a los trabajadores en relación de dependencia y beneficiarios, ¿no? Y de esta forma el Estado Nacional le quita a los empleadores esa carga financiera, ¿no?, que a través de un pago anticipado de las asignaciones. Mediante este sistema se efectúan los controles de derechos sobre las asignaciones familiares de los trabajadores y las efectiviza en caso de corresponder. El empleador deberá notificar a los trabajadores de los derechos que le asisten en relación a las asignaciones familiares. El trabajador deberá entregar al empleador la documentación de la asignación familiar, por ejemplo, el certificado de matrimonio, nacimiento de sus hijos, la clave única de identificación laboral, fotocopia del DNI para la certificación por parte del empleador, y a través del llenado de un formulario, el mismo debe ser entregado a favor del trabajador, quien es que deberá concurrir ante el ANSES a gestionar el cobro munido de ese formulario con la certificación efectuada por parte del empleador y la documentación pertinente. Esto realmente ha sido un gran alivio para los empleadores y que en cierto modo ha permitido que liberar de esta carga a los empleadores. ¿Cuáles son las asignaciones familiares que suelen abonarse? Existen asignaciones de pago, que son pagos únicos, tales como la asignación por matrimonio, la asignación por nacimiento y la asignación por adopción, cada uno con sus distintos importes. Existen otras asignaciones que son de carácter mensual, como es el caso puntual de la asignación por prenatal, la asignación por hijo, hasta los 18 años, la asignación por hijo discapacitado, sin límite de edad, y la asignación por maternidad. Y una asignación de carácter anual consistente en el pago de la ayuda escolar al inicio del ciclo lectivo. Veamos ahora cómo se conforma la planilla de liquidación de haberes. Vamos a tomar en ella la nómina del empleado. Para el ejemplo dado y por cuestiones de simplicidad, vamos a suponer que esta empresa dedicada a la actividad comercial tan solo cuenta con un empleado. El mismo se denomina Joel Pérez. Dicho empleado tendrá un sueldo básico. Como estamos dentro del convenio colectivo de trabajo para empleados de comercio, vamos a suponer que este empleado ha ingresado en el año 2000, estamos efectuando la liquidación de haberes correspondientes al mes de septiembre del año en curso y reviste en la categoría vendedor A. Para su categoría y para su antigüedad, el sueldo básico que le corresponde por el mes de septiembre a dicho empleado asciende a la suma de pesos 42.467,90 según el convenio colectivo de trabajo para empleados de comercio. Luego debemos calcular el presentismo. ¿Y qué se entiende por presentismo? El presentismo es la 12ª parte, o lo que es lo mismo decir, el 8,33% sobre sueldo básico. Se computará tiempo efectivamente trabajado los días en que el trabajador no preste servicio por gozar de una licencia legal o convencional o por estar afectado con una enfermedad inculpable o no imputable. Vale decir que si se encuentra con alguna de estas licencias, el presentismo también será procedente.
Entonces, sobre este sueldo básico aplicamos ese porcentaje del 8,33%, dando como resultante la suma de 3.537,58. Vamos a presumir que este empleado en dicho mes es acreedor del presentismo. Hay una columna adicional que obviamente en este caso no lo vamos a aplicar, que se denomina ausentismo, que es cuando de pronto el empleado ha incurrido en alguna ausencia injustificada, entendiéndose como tal alguna que no se encuentre dentro de las contempladas dentro del marco normativo. Estos dos conceptos son excluyentes, vale decir que si yo le estoy efectuando la liquidación del presentismo, no liquido el ausentismo o viceversa. El sueldo bruto va a estar dado por la sumatoria algebraica, en el caso del ejemplo dado, entre el sueldo básico más el presentismo. Y este concepto es de tal importancia que es el punto de partida para realizar el cálculo de los aportes o retenciones que el empleador debe aplicar sobre el sueldo bruto de cada empleado que tenga en relación de dependencia. Y así empezaremos con el concepto de jubilación, aporte jubilatorio consistente para el organismo SIPA y que es equivalente al 11% sobre el sueldo bruto. Aplicamos dicho porcentual sobre tal concepto y eso nos arroja un valor de 5.060,60. El segundo concepto que vamos a considerar es el del Instituto Nacional de Seguros Sociales de Jubilados y Pensionados, consistente en el 3% sobre el sueldo bruto, arrojando un valor de pesos 1.380,16. Luego tenemos el concepto de la obra social y del ANSAL, que como dijimos anteriormente, la sumatoria de ambos en el caso de aportes es equivalente al 3%. Y aquí tendremos que detener nuestro análisis y decir que si estamos frente a un sueldo bruto mayor de pesos 2.400, ese 3% se distribuye del modo siguiente. Para la obra social, el 85% del 3%, esto es el 2,55, es la retención aplicable a este empleado, lo cual arroja un importe de pesos 1.173,14. En tanto que para el ANSAL aplicamos el 15% restante sobre ese 3%, dando un porcentaje del 0,45% y que en valores se representa en la suma de pesos 207 pesos con 2 centavos. Estos porcentajes son porcentajes variables. A hoy este monto de 2.400 pesos, sin duda alguna, ha quedado muy deprimido, dado que ya hemos visto que el salario mínimo vital y móvil es una suma superior a la suma de pesos 18.000. Luego hacemos el cálculo para la cuota sindical. En el caso puntual del empleado de comercio, si el mismo no se encuentra afiliado, el porcentaje a aplicar es equivalente al 2% del sueldo bruto. Ahora, si de pronto el trabajador se afilió, el porcentaje a retener es equivalente al 3%. Entonces, aplicando dicho porcentaje sobre el sueldo bruto, nos arroja un valor equivalente a 1.380,16. En tanto que para el FAESIS, el porcentaje dijimos que era del 0,5%, aplicado sobre el sueldo bruto, arroja un valor de 230 pesos con 3 centavos. Por último, vamos a determinar cuál es el neto a pagar por parte de este empleador. El neto va a surgir de la diferencia entre el sueldo bruto de pesos 46.005,48 menos la sumatoria de todos los aportes antes mencionados. Es decir, del SIPA, INSS, JIP, Obra Social, ANSAL, Cuota Sindical y FAESIS. Quiere decir que este empleado, por haber trabajado en el mes de septiembre, va a percibir de bolsillo un neto que asciende a la suma de pesos 36.574,37 en la medida que haya
sido acreedor del presentismo. Supongamos ahora que este empleado haya incurrido en una inasistencia. Su sueldo básico obviamente va a ser el mismo, con la única diferencia de que ahora no se le va a liquidar el presentismo y sí el ausentismo. ¿Y cómo calculo el ausentismo? Dividiendo el sueldo básico en 30, que son los días del mes, independientemente de la cantidad de días que traiga el mes en cuestión. Si yo divido el sueldo básico en 30, me arroja el valor del sueldo básico por día. Vamos a suponer que este empleado tan solo falta un día, entonces el valor así determinado se resta del sueldo básico y fíjense en que ahora el sueldo bruto es menor. El mismo asciende a 41.052,30. Y a este sueldo bruto se le deben aplicar todas las retenciones que figuran en la planilla en el margen superior. Este sueldo bruto también es la base de cálculo para las cargas o contribuciones patronales. Veamos ahora cómo sería el cálculo de las cargas sociales por este empleado en relación de dependencia, suponiendo de que él haya sido acreedor del presentismo. Tenemos el empleado, su sueldo bruto que asciende a la suma de pesos 46.005,48. Sobre dicho valor aplicamos el porcentaje a favor del CIPA, 10,17%, arrojando un valor de 4.678,76. Luego tenemos a favor del INSS-JIP el 1,5% por peso 690,08. La obra social y el ANSAL, que al igual que en el aporte haremos el siguiente análisis. A hoy el porcentaje que rige para ambas en total en su conjunto es equivalente al 6%. Para sueldos superiores a 2.400. Vale decir que sobre esa premisa aplicamos a la obra social el 85% sobre el 6% vigente y nos da un 5,10% a favor de la obra social, que aplicado sobre el sueldo bruto arroja un valor de 2.346,28 pesos. Mientras que para el ANSAL será el 15% restante, traducido en porcentajes el 0,9 del 6%, aplicado sobre el sueldo bruto, lo cual arroja un valor de 414,05 pesos. Luego, contribuye también con la asignación familiar por un porcentaje equivalente al 4,44%, lo cual arroja un valor de 2.042,64. Luego tenemos el Fondo Nacional de Empleo, el cual asciende a hoy a 0,89% y el valor es de 409,45 pesos. El seguro de vida, que a hoy para el mes en cuestión es una suma fija de 19 pesos con 3 centavos y el importe a favor de la aseguradora de riesgo de trabajo es un porcentaje del 12% sobre el sueldo bruto más 0,60 centavos. Eso arroja un valor de 5.521,26. Por último, el importe a favor del INACAP, equivalente al 0,5% sobre el sueldo bruto, de pesos 230,03. Ahora bien, si sumamos todas las cargas sociales que van desde el CIPA hasta INACAP inclusive, eso arroja, fíjense, un total de cargas sociales equivalente a pesos 16.351,58 centavos. Quiere decir que el costo para el empleador asciende a la suma de 62.357,6 centavos, el cual surge de la sumatoria del sueldo bruto de pesos 46.005,48 más los 16.351,58 pesos. Como podrán apreciar, el costo laboral por tener un empleado en relación de dependencia en nuestro país
es muy alto. Es por ese motivo que muchas veces en nuestro país coexiste ese trabajo no blanqueado, trabajo en negro, porque el costo laboral es bastante importante. También quiero aclarar que esto que acabamos de ver es simplemente una metodología de trabajo que está sujeta a muchísimos cambios. El día al día estos porcentajes se van cambiando, los destinos también, los organismos pueden irse modificando, y esto es así por cuanto todo lo relacionado en materia laboral es una actividad sumamente delicada y que requiere de una constante actualización de parte de quienes de pronto ejercen este rol de liquidadores de sueldos y jornales. Es simplemente una metodología y que muy probablemente el día que a ustedes les toque ejercer como profesionales, estos porcentajes o los conceptos hayan sufrido muchísimas modificaciones. Lo que hoy se les está enseñando es lo vigente en este momento, que muy probablemente en meses siguientes puedan sufrir algún tipo de modificaciones. Es decir, es por eso que siempre es conveniente que al momento de efectuar la liquidación de haberes tenemos que cerciorarnos de la plena vigencia, de que toda la normativa vigente en materia laboral, las convenciones colectivas de trabajo, hayan sufrido alguna alteración. Y obviamente no será lo mismo la liquidación que estamos realizando en este momento para un empleado de la actividad comercial que lo mejor que la que rija para los empleados gastronómicos, los empleados de transporte. Es decir, que para cada rubro, para cada actividad económica tenemos que munirnos de la normativa vigente y estar a tono con todas las actualizaciones que sobre las mismas se pudieran haber realizado. Con motivo de esta liquidación de sueldos y jornales, tenemos también nosotros que proporcionar por cada empleado en relación de dependencia un recibo de haberes. Ese recibo de haberes es el instrumento que debe estar firmado por el trabajador. El recibo se debe confeccionar en doble ejemplar, debiendo hacer entrega del duplicado al trabajador, y el mismo debe contener los datos del trabajador, tales como nombre o razón social, domicilio, clave única de identificación tributaria, los datos atinentes al trabajador, como nombre, apellido, calificación profesional, su clave única de identificación laboral, su fecha de ingreso. Asimismo, en el cuerpo mismo del recibo deberá constar todo tipo de remuneración que el mismo estuviera percibiendo, tanto en conceptos remunerativos, no remunerativos, las asignaciones familiares que percibe a través del ANSES y los descuentos de ley, tales como sueldo básico y presentismo con sus respectivos importes, que son los que surgen de la planilla que acabamos de confeccionar. Dentro de ella también teníamos los aportes de jubilación de la ley 19032, el de la obra social, ANSAL, cuota sindical y FAESIS, con sus correspondientes importes. A su vez, se determinan los subtotales por cada una de las columnas intervinientes, que estos serían los que corresponden para el ejemplo dado. El importe neto percibido, el cual debe estar expresado tanto en letras como en números. Y también debemos tener la mención del lugar y fecha de emisión, como así también la firma del empleador para el recibo que debemos entregar a favor del trabajador, y la especificación de la caja de ahorro en el caso de que se estuviera efectuando por dicho medio. En cambio, por su parte, el empleado tendrá que
firmarnos una copia de dicho recibo, el cual deberá formar parte integrante de su legajo personal y también deberá hacerlo en la planilla de liquidación de haberes. ¿Cuáles son los medios de pagos vigentes a este momento? Las remuneraciones en dinero deben ser pagadas en efectivo, en cheque a la orden del trabajador o mediante la acreditación en caja de ahorro en entidades bancarias autorizadas sin costo alguno para el trabajador. ¿Y cuál es la oportunidad de su pago? Tratándose de personal mensualizado al vencimiento del mes calendario, es decir, dentro de los 4 días hábiles como máximo posterior a la fecha de su devengamiento. Para personal remunerado a jornal o por hora o por pieza, se deberá abonar por semana o por quincena. Si se pactaron remuneraciones accesorias, las mismas deben abonarse junto con la principal. ¿Y cuál será el lugar de pago? El lugar de pago y las horas de prestación del servicio deberá consignarse previamente, pudiendo también pagar a un familiar del trabajador que se encuentre imposibilitado o a otro trabajador con algún poder especial. El trabajador puede haber recibido adelantos hasta un 50%, en cuyo caso los mismos deberán ser considerados en la liquidación mensual, debiéndose entregar recibos de lo mismo. Ahora bien, en caso de prestaciones complementarias, el salario debe ser satisfecho en dinero, en especie, habitación, alimentos, o bien mediante la oportunidad de obtener beneficios o ganancias. Las prestaciones complementarias, sean estas en dinero o en especie, integran la remuneración del trabajador, excepto retiros de socios como datos de casa-habitación de propiedad del empleador alrededor del trabajo con dificultades para acceder, etc. Veremos ahora a continuación cómo se realiza la registración contable de esta liquidación que acabamos de efectuar. Primero vamos a ver el formulario 931 del cual les hablé recientemente. Generalmente la liquidación de haberes se hace a través de algún sistema ya provisto, como puede ser el sistema Tango, el sistema Begerman, en fin, existen distintos sistemas que permiten realizar hoy la liquidación de sueldos y jornales, y que los mismos también tienen algún nexo con un formulario denominado 931, donde uno importa los datos de esta liquidación y esos datos deben ser volcados directamente en este formulario. Este formulario debe ser presentado periódicamente ante AFIP-DGI y debe, obviamente, hacerse los pagos pertinentes tanto para el régimen nacional de seguridad social, como figura en el primer cuadrante, el régimen nacional de obras sociales, las retenciones, las leyes de riesgo de trabajo, en fin. Esto es realmente muy importante, de importante cumplimiento por parte del empleador para evitar algún tipo de controversia en la relación laboral que mantiene con cada uno de sus empleados en relación de dependencia. Vemos ahora sí la registración contable. En ella tenemos que hacer una distinción de instantes de tiempo. Por un lado, el devengamiento. El devengamiento se debe realizar el último día del mes por el cual se está materializando la liquidación de dichos haberes. A fecha de fin de mes debemos debitar una cuenta denominada sueldos y jornales. El importe que surge de esta cuenta será casualmente el valor del sueldo bruto, que para el caso del ejemplo dado asciende a la suma de pesos 46.005,48. Esta cuenta, sueldos y jornales, es una cuenta de resultado negativa, cuenta nueva que deberán incorporar en el plan de cuentas. La misma tendrá como contrapartidas las siguientes cuentas: sueldos y jornales a pagar, por el neto a pagar, que para el caso del ejemplo dado asciende a la suma de pesos 36.574,37. AFIP, aportes, obra social a pagar, por pesos 1.173,14.
AFIP, aportes de seguridad social a pagar por la suma de pesos 6.647,78. A cuota sindical a pagar, equivalente a 1.380,16. A FAESIS a pagar por la suma de pesos 230,3 centavos. Todas estas cuentas que figuran acreditadas son cuentas patrimoniales del pasivo del rubro objeto de estudio, cual es remuneraciones y cargas sociales. Esta registración contable trae aparejada una variación de tipo modificativa negativa, por cuanto en ella están interactuando una cuenta de resultado negativo y cuentas del elemento pasivo. Y la documentación de respaldo estará dada por planillas de asistencia, el informe de personal para la liquidación de los haberes, la planilla de liquidación de haberes, el recibo a favor del empleado, el formulario 931, documentación que en definitiva es la que está refrendando este devengamiento en el cual estamos reconociendo la existencia de una pérdida y a su vez la asunción de un compromiso de pago en las cuentas que integran el rubro en cuestión. En forma concomitante tenemos que debitar la cuenta de cargas sociales que está receptando la sumatoria de todas aquellas contribuciones que el patrón o empleador en su condición de tal debe contribuir por cada empleado en relación de dependencia y que para el caso del ejemplo dado asciende a la suma de pesos 16.351,58. Dicha cuenta, que es también una cuenta de resultado negativo, tendrá como contrapartidas las siguientes. AFIP, contribución obra social a pagar por la suma de 2.346,28. AFIP, contribución seguridad social a pagar por la suma de pesos 8.234,98. ART a pagar por 5.521,26. A seguro de vida a pagar 1903 y a INACAP a pagar por la suma de pesos 230,03. Todas estas cuentas que figuran acreditadas constituyen cuentas del pasivo del rubro remuneraciones y cargas sociales que deberán incorporar al plan de cuentas. Esta registración contable, sin duda alguna, también está de alguna manera generando una variación de tipo modificativa negativa por cuanto las cuentas interactuantes son una cuenta de resultado negativo o egresos y cuentas del elemento pasivo. Ahora bien, en un segundo instante tenemos que hacer el pago. Sin duda alguna, el primer y principal pago es el sueldo y jornal a pagar, que para el caso del ejemplo es de 36.574,37, con crédito a la cuenta caja o bancos, según fuere la modalidad de pago. Esta registración contable da como resultante una variación de tipo permutativa intersectorial por cuanto están interactuando cuentas del elemento pasivo, como es sueldo y jornal a pagar, y una cuenta del elemento activo. A continuación tenemos que efectuar el pago a favor de AFIP, aporte obra social a pagar por 1.173,14, AFIP, aporte seguridad social a pagar por la suma de 6.647,78, AFIP, contribución obra social a pagar por la suma de pesos 2.346,28, AFIP, contribución seguridad social a pagar por 8.234,98, ART a pagar por 5.521,26, todo esto concreto a la cuenta caja o banco por la suma de 23.923,44. Como dije anteriormente, la cuenta sueldo y jornal a pagar, como así también las cuentas debitadas, son cuentas del elemento pasivo del rubro remuneraciones y cargas sociales objeto de estudio.
Y por último, tenemos que hacer la registración contable de los pagos a favor del sindicato. Cuota sindical a pagar, 1.380,16. FAESIS a pagar, 230,03. El seguro de vida a pagar, 19,03. INACAP por la suma de pesos 230,03. Con crédito a la cuenta caja o banco, según fuere la modalidad de pago, por la suma de pesos 1.859,25. Las cuentas que figuran debitadas son todas cuentas pertenecientes al elemento pasivo, al rubro remuneraciones y cargas sociales. Es dable resaltar que en los 3 asientos en cuestión estamos frente a variaciones de tipo permutativas intersectoriales, por cuanto tenemos cuentas del pasivo como partidas deudoras y cuentas del elemento activo como cuentas acreedoras. Y la documentación de pago obviamente va a estar dada por las constancias de las acreditaciones en las cajas de ahorros de los clientes, de los empleados, como así también los comprobantes de depósito a favor de AFIP, a favor de los sindicatos, a favor del INACAP, en fin, de los organismos que recaudaron tales conceptos. Veremos ahora un concepto muy importante denominado sueldo anual complementario, cuyas siglas se representan a través de SAC y que en definitiva se conoce comúnmente con el término de aguinaldo. ¿Y qué es el aguinaldo? El aguinaldo podría ser conceptualizado diciendo que es la mitad de la mejor remuneración mensual devengada en el semestre. El sueldo anual complementario, ¿en qué oportunidad se abona? Se abona o se debe devengar el 30 de junio de cada año y el 31 de diciembre, o bien en oportunidad de la liquidación final en el supuesto caso de que se produzca la ruptura del vínculo laboral, ya sea por fallecimiento de cualquiera de las partes intervinientes, por renuncia del trabajador, por acogerse a los beneficios jubilatorios, por despidos, en fin, en oportunidad del retiro del mismo. Y ¿cómo se liquida? Este sueldo anual complementario surgirá de un cociente, cuyo numerador estará reflejado por la mejor remuneración mensual del semestre, la cual debe ser dividida en 2. ¿Por qué en 2? Porque la mitad del pago se efectiviza en el mes de junio y la segunda cuota se abona a fin de año. Y en el supuesto caso de que el empleado no haya trabajado la totalidad del semestre, se tiene que realizar la liquidación de lo que se denomina el sueldo anual complementario proporcional. ¿Y cómo surge el mismo? El mismo surge también teniendo en consideración la mejor remuneración mensual del semestre dividido en 2, sobre los 180 días que tiene el semestre por la cantidad de días que efectivamente ese empleado ha trabajado. Y ese valor así determinado es el denominado sueldo anual complementario proporcional y que será también, al igual que el sueldo, sujeto a aportes y contribuciones. Veamos ahora mejor con un ejemplo práctico para que se entienda mejor. Vamos a suponer que el empleado trabajó durante los meses de enero a junio, trabajó la totalidad del semestre y en la columna de remuneraciones están figurando los sueldos brutos que se han ido devengando en cada uno de ellos. Si nos ponemos a analizar de esta segunda columna, podemos advertir que en el mes de junio se puede vislumbrar la mejor remuneración. Entonces, ¿qué me dice la ley laboral? Debo tomar la mejor remuneración del semestre, que para el caso del ejemplo dado, está dada por la que corresponde al mes de junio. Entonces, como numerador de la fracción, consignaremos los 32.759,81, lo dividimos en 2, y eso nos da como resultante el SAC bruto, que asciende a la suma de pesos
16.379,90. Ahora bien, ¿qué hubiera sucedido si este empleado, en vez de haber trabajado todo el semestre, hubiera trabajado a partir del mes de abril? Entonces, en este caso, este empleado sí tendrá derecho al sueldo anual complementario, pero calculado proporcionalmente al tiempo efectivamente trabajado. Entonces, supongamos que ingresa en el mes de abril y tiene idénticos valores en abril, mayo y junio que en el caso anterior. De igual modo, el mes de junio es la mejor remuneración. Entonces, ¿cómo hacemos? El SAC bruto proporcional surgirá casualmente del sueldo anual complementario bruto, que ya habíamos determinado en el ítem anterior como numerador de la fracción, con la diferencia de que ahora ese valor así determinado deberá ser dividido en 180 días y multiplicado por los 90 días que efectivamente ha prestado servicios. Con lo cual, este empleado que ingresó el 1 de abril tendrá un SAC bruto proporcional equivalente a 8.189 pesos con 95 centavos, que será el punto de partida para realizar tanto el cálculo de los aportes y contribuciones. Por último, como reflexión, nuestro rol de contadores, en el caso de que estuviéramos de alguna manera dedicándonos a la tarea de la liquidación de sueldos y jornales, requiere de muchísima responsabilidad. Debemos tomar conciencia de la imperiosa necesidad de encontrarnos en permanente capacitación, dado que es una materia muy cambiante, tanto la materia laboral, la materia previsional, y que requiere de muchos cuidados. Y si realmente tomamos todos esos recaudos, sin duda alguna, que vamos a minimizar el riesgo de que el empleador al cual estamos representando en cierta manera se encuentre sometido a conflictos laborales, ¿no? Y de este modo estaríamos evitando mayores responsabilidades para el empleador. Con esto concluimos el estudio de este rubro tan importante como es remuneraciones y cargas sociales, y les agradezco mucho por la atención que hayan proporcionado a este tema, que sin duda alguna es una temática muy importante y supeditada a muchísimos cambios. Muchas gracias por la atención.